El comentario de un mapa histórico es un ejercicio no demasiado complicado, que sin embargo requiere de alguna práctica. Exige del alumno la capacidad de relacionar sus conocimientos teóricos con una representación cartográfica y, en la mayor parte de los casos, incluso la obligación de secuenciar y jerarquizar la información contenida en la misma. Por ello, pretendemos ofreceros un modelo que os facilite el camino a la hora de abordar vuestros primeros comentarios. El comentario de mapas incluye una serie de tareas previas que nos permitan ubicarnos adecuadamente, obteniendo la información necesaria que utilizaremos en el comentario propiamente dicho. La primera de estas tareas es la descripción del mapa. Esta tarea consiste en la delimitación del espacio representado, atendiendo a los elementos que nos ofrece el mapa, así como su correcta ubicación temporal y temática. Lógicamente, este trabajo inicial se facilita enormemente cuando el mapa dispone de un título y de una leyenda completa. No obstante, y aunque esta sea la situación más común, debemos estar preparados para interrogar al mapa y obtener de él la información que necesitemos. En el caso que nos ocupa, observamos que el mapa está titulado Expansión del Reino de Asturias, siglos VIII-X, y que presenta leyenda. En esta encontramos simbolizadas batallas, fronteras, líneas de expansión y campañas militares, con una simbología convencional. Las batallas se presentan como espadas cruzadas, las fronteras como líneas, o las campañas y líneas de expansión como flechas de colores. Por tanto, estos elementos nos ofrecen la información suficiente para ubicar espacial, temporal y temáticamente el mapa. Observamos también que el mapa presenta una zona de la península ibérica que se extiende desde el Golfo de Vizcaya por todo el mar Cantábrico hasta las costas de Galicia y, desde ahí, hasta algo más al sur de la desembocadura del río Duero. Este río adquiere una relevancia especial en el mapa, pues es el único representado. Más al este, con una diferenciación de color y líneas que no se hallan en la leyenda, aunque son fácilmente reconocidas como fronteras, los territorios del Reino de Pamplona y de Aragón, cuya extensión ocupa el este del mapa, llegando a tierras de la actual Comunidad Autónoma de Cataluña. El sur del mapa se presenta bajo un color verde con el rótulo de Al-Ándalus, aunque no muestra la totalidad del territorio que se agrupaba bajo esa denominación en el siglo X. Hallamos también una serie de localidades que, con la excepción de Pamplona y de Zaragoza, se encuentran todas en el territorio del Reino de Asturias y del Reino de León. Estos dos espacios son diferenciados mediante un código de color, amarillo para Asturias, marrón claro para León, y por una línea intermitente, también ausente en la leyenda, y que debemos interpretar desde una concepción diacrónica, como realidades relacionadas, aunque separadas en el tiempo. De igual modo, encontramos esa línea punteada separando los territorios orientales del Reino de León, donde aparece escrito Castilla con la misma tipografía que Reino de León, y también en el Reino de Pamplona. Las localidades presentes en el mapa, Oviedo, Cangas de Onís, Covadonga, esta en negrita, Santiago de Compostela, Oporto, Zamora, León, Burgos, Zaragoza o Pamplona, se muestran como puntos de origen o de destino de las flechas de color naranja o verde. Las primeras parten de Oviedo y van acompañadas de una fecha, todas del siglo IX, salvo Santiago de Compostela, que muestra 800. De color verde se presentan las campañas de Almanzor, que desde el sur asolan el Reino de León y el de Pamplona. Proceden de Coimbra, fuera de los límites del mapa, y cuyo origen se muestra acompañando las rutas, o de Zaragoza. Al tratarse de las campañas de Almanzor, habremos de situarlas en el último cuarto del siglo X, dato este que deberemos conocer por nuestros estudios. Entre las localidades presentes, solo dos no se presentan relacionadas con las flechas verdes o naranjadas, Cangas de Onís y Covadonga. Sin embargo, es sencillo descubrir la razón de esto, pues entre ambas se muestra un indicador de batalla, y se refuerza el vínculo presentando el nombre de Covadonga en negrita y con una fecha a su lado. Observado el mapa, deberemos explicar cada uno de los elementos en él presentes y que hemos señalado anteriormente. Vamos a proceder geográficamente y luego, en el comentario, ordenaremos esta información de manera temática y cronológica. En esta etapa, deberemos recurrir a nuestros conocimientos históricos, permitiéndonos organizar los distintos aspectos tratados en el mapa
con lo que construir posteriormente nuestro comentario. El reino de Asturias se presenta en amarillo y muestra las fronteras que tendría a lo largo del siglo VIII, tras la fusión de los núcleos encabezados por Pelayo, Asturias, y por Alfonso I, Cantabria, yerno y sucesor de aquel. La presencia de Cangas de Onís y de Covadonga se explican por ser aquel el territorio donde se asentaban los dominios de Pelayo y este el lugar de la batalla fundacional del reino. Oviedo, capital del reino desde Alfonso II, es la otra localidad que aparece en este territorio y cuyo protagonismo en la expansión posterior se potencia al hacer partir de ella todas las flechas que se dirigen hacia las localidades del sur. Al sur, y en marrón claro, aparece el Reino de León, lo que plantea un problema. Es evidente que la elección de esta denominación responde a aquella que más éxito tendría en los siglos posteriores para denominar a esta región. Si bien sabemos que el Reino de León no aparece hasta comienzos del siglo X, no haciéndose referencia al término Reino Astur-Leonés con el que la historiografía conoce este espacio durante el siglo IX. No obstante, como vemos, es una queja menor que no dificulta la correcta lectura del mapa. Es destacable la importancia otorgada en el mapa al río Duero, único presente en este y que responde al papel fundacional que este río tendría en la aparición del Reino de León. Se llega al Duero reinando Alfonso III, en 893, como nos muestra el mapa, y será su muerte en 910 cuando surja el reino leonés, al heredar García el reino. El papel de frontera del río se recalca al hacer discurrir la frontera entre los territorios cristianos y musulmanes siguiendo estrictamente el curso del río. El río Duero es la única referencia físico-geográfica del mapa junto con la cordillera cantábrica. La presencia de esta se explica por el papel de frontera que tuvo esta cordillera entre el reino de Asturias y el territorio andalusí durante el siglo VIII. La posterior expansión del reino Astur desbordará esta frontera natural, transformando las características socioeconómicas de los reinos asturianos con el paso de una economía ganadera a otra agrícola de corte mediterráneo que permiten las tierras del Valle del Duero. Aparecen dos territorios más citados en el mapa, aunque no señalados como reinos, Galicia y Castilla. Es evidente que estos territorios se muestran por la especial singularidad que presentan y por la relevancia histórica que adquirirán. Galicia, rápidamente incluida en la órbita del Reino de Asturias, adquiere singularidad tras el testamento de Alfonso III, que dejará el territorio a su hijo Ordoño II. Por su parte, el caso castellano se destaca por su futura evolución, antes que por el protagonismo del territorio en el momento representado, pues únicamente adquiere la independencia del territorio leonés a partir de 970. En este caso, además, se muestra delimitado con una línea punteada, algo que no ocurre en el caso gallego, y que responde al desarrollo histórico posterior del antiguo condado. Por lo que respecta a las localidades presentes, dos son los momentos históricos que explican su inclusión. Como vemos, mientras que la flecha dirigida a Santiago de Compostela ofrece como fecha el año 800, las dirigidas a Oporto, Zamora o Burgos se ubican en el último tercio del siglo IX. Tenemos, pues, dos momentos históricos precisos, el reinado de Alfonso II y el de su descendiente Alfonso III, aunque no su hijo, pues entre ambos se encuentran los reinados de Ramiro I y Ordoño I. La elección de estos dos momentos no es casual, sino que responde a la consolidación del reino Astur. Fue reinando Alfonso II cuando se descubre la tumba del apóstol Santiago y se inicia una de las rutas articuladoras del occidente medieval, enlazando al reino Astur con el resto del continente europeo. Por otra parte, el reinado de Alfonso III verá el gran salto de la repoblación altomedieval, la repoblación oficial que, impulsada por el monarca y llevada a cabo por sus agentes, los condes, ganará para el reino el territorio del valle norte del Duero, ocupado de manera indecisa desde comienzos del siglo IX. Las fechas de 868 hacia Porto, 893 hacia León y 884 hacia Burgos responden a las expediciones impulsadas por Alfonso III y encomendadas a nobles a su servicio. Vímara Pérez, Oporto, Diego Porcelos, Burgos y Zamora impulsada por el monarca, pero de la que por ausencia de documentación no conocemos su ejecutor. Hasta ahora hemos visto la temática primaria del mapa. Sin embargo, en él encontramos al menos dos temáticas secundarias: los territorios cristianos del este peninsular y Al-Ándalus. Con respecto a la primera, es fácil comprobar su carácter secundario. Observamos
cómo a medida que avanzamos hacia el este, la concreción del mapa se difumina. Únicamente se mantiene la parcelación por colores, pero observamos cómo Aragón no es presentado ni como reino, algo que no sucederá hasta comienzos del siglo XI, ni como condado, presente desde el siglo IX con la figura de Galindo Aznar. Así como tampoco se detallan los lazos que vincularon a este territorio con Pamplona desde 867. En el caso del reino de Pamplona, adquiere este un mayor protagonismo, si bien secundario, pues aunque se presenta la expansión del reino, mostrando una división punteada como la observada en el caso de Asturias y de Castilla, el protagonismo del territorio es limitado, y solo en relación con la campaña de Almanzor contra Pamplona en 999. Por último, la temática secundaria más destacada es la evolución andalusí. Aunque no se detallan sus transformaciones a lo largo del periodo, Emirato dependiente, Emirato independiente y Califato cordobés, sí que se presenta el auge político-militar que supuso el liderazgo de Almanzor y los dramáticos efectos que estas campañas tuvieron sobre los territorios cristianos. Si bien las campañas andalusíes nos muestran las rutas que siguieron habitualmente las razzias musulmanas a lo largo del periodo, desde Coimbra en Portugal o desde Zaragoza y a través del Valle del Ebro hacia Castilla y el resto del reino leonés, estas aparecen subordinadas al tema principal del mapa. Por ejemplo, no se presenta la campaña que Almanzor dirigió contra Barcelona en 985. Con toda la información organizada, es fácil clasificar el mapa. Según el esquema que hemos estudiado, un mapa como este, con presencia de fronteras, batallas, líneas de expansión o campañas, solo puede ser considerado un mapa político. Clasificado el mapa, datado y ubicado en el espacio representado, explicada la leyenda, solo nos resta organizar la información de que disponemos y presentar el análisis y conclusiones de nuestro trabajo. Dado que las peculiaridades de la prueba de Pau solo nos exigen una aproximación somera de apenas 15 a 20 líneas, intentaremos condensar todos los aspectos vistos en un comentario corto. Este podría resultar algo así. Nos encontramos ante un mapa de la expansión del Reino de Asturias entre los siglos 8 y 10, que se corresponden al surgimiento del mismo tras la batalla de Covadonga, 722, representada en el mapa e interpretada desigualmente en las fuentes cristianas y musulmanas, y las campañas de Almanzor, muerto en 1002, y que marcarán el canto de cisne del poderío califal. En el mapa se representan con un código de color distintos espacios: Reino de Asturias, Reino de León, Reino de Pamplona, Aragón y Al-Ándalus, donde se destacan distintas localidades. Estas corresponden a tres momentos. Las del Reino de Asturias, Oviedo, Cangas de Onís y Covadonga, se relacionan con la fundación del reino, en relación con la figura de su fundador Pelayo y de su triunfo en Covadonga, como en la erección de la capital en Oviedo, reinando Alfonso II, tras la destrucción de la fundación previa de Fruela. Desde ella surgen una serie de flechas anaranjadas que se dirigen a un grupo de ciudades. Podemos explicar esta expansión en dos momentos principales: el reinado de Alfonso II y el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, origen del Camino de Santiago y que unirá al reino asturiano con Europa, y el reinado de Alfonso III, que consolidará el impulso real a la repoblación y ocupará, mediante representantes, las ciudades del Valle del Duero: Oporto, Guimara Pérez en 868, Burgos, Diego Porcelos en 884 o Zamora en 893. La expansión astur-leonesa fue frenada por luchas internas y por las actuaciones del califato, especialmente duras las campañas de Almanzor, que se representan en el mapa. Sin embargo, el posterior ocaso del poder musulmán permitió el resurgir cristiano a partir de territorios como los de Navarra y Castilla a comienzos del siglo XI. Podréis descargar este comentario de ejemplo desde el blog del departamento. Espero que os haya resultado provechoso este ejercicio y os animo a practicar el comentario de mapas históricos.